Se dice que sanaba y obraba milagros, que era un hombre santo. Otros afirman que era el mismo demonio. Lo cierto es que este hombre, de casi 2 metros de estatura y ojos azules, era dueño de un gran magnetismo, que arrastraba admiradores y hacía temblar a sus oponentes. Pasó de la extrema pobreza en su infancia a influir en importantes decisiones del Imperio ruso. Grigori Efimóvich Rasputín nació en enero de 1869 en Pokrovskovie, un pueblo siberiano de la Rusia imperial. El niño Grigori nunca asistió a la escuela. En un principio se mostraba como un joven taciturno, que gustaba de salir a explorar los solitarios bosques aledaños al pueblo. La gente rumoraba que al niño se le había aparecido la Virgen María en varias ocasiones y afirmaban que le había otorgado el don de la curación a través de la oración. Es decir, cuando alguien tenía una dolencia, llamaban a Grigori, quien oraba frente al enfermo, y éste enseguida se recuperaba. Ya en la etapa de adolescente, el joven Grigori comenzó a rodearse de malas compañías, que lo incitaban a tener comportamientos agresivos, a ingerir bebidas alcohólicas y a cometer delitos menores. En cierta ocasión, acompañó a sus amigos a robar varios caballos para venderlos y obtener una buena suma de dinero. Sin embargo, fueron capturados y enjuiciados. Los amigos fueron a prisión, pero quizás a que el consejo consideró la anterior fama del joven, Grigori fue absuelto. Al cumplir los 18 años de edad, decidió internarse en el monasterio de Verkhoturye, a modo de penitencia para lavar sus malas acciones. Ahí conoce al monje Makari, quien le enseña a leer y escribir. Le aconseja y orienta hacia una vida de oración y meditación, pero sobre todo, le ayuda a descubrir supuestos poderes misteriosos. Al abandonar el monasterio con 19 años de edad, regresa a su pueblo y se casa con Praskovia Dubrovina. Pasado un tiempo, abandona su pueblo y a su familia para peregrinar durante varios años por Grecia, Jerusalén y otros lugares que consideraba sagrados. Al mismo tiempo, estudiaba historia y aprendía sobre diversas religiones, esoterismo y teosofía. Durante sus viajes, realizó algunas sanaciones y predicciones que le dieron la fama de hombre santo, de profeta. Sumó seguidores y admiradores, llegando a decirse que bien pudiera tratarse de la segunda venida del Cristo. Su fama de hombre santo se vino abajo cuando ingresó a una secta conocida como los Yisti o los flagelantes. Los Yisti afirmaban que solo se podía acceder a la salvación espiritual a través del sufrimiento y el dolor. Lo curioso es que las ceremonias de esta secta comenzaban con flagelaciones e injurias entre los asistentes, al tiempo que emitían cánticos religiosos o plegarias y consumían alcohol. Pronto se envolvían en una maratónica orgía para finalizar en un arrepentimiento profundo del que decían salir purificados. En 1904, Rasputín viaja a San Petersburgo, en donde conoce a líderes religiosos que quedan impresionados con su sabiduría.
estos lo presentan en la sociedad aristócrata. Inmediatamente, las mujeres son atraídas por su alto magnetismo y los políticos lo ven como un novedoso entretenimiento. Sin embargo, la fama de Grigori crece rápidamente al realizar algunas sanaciones en las familias adineradas. En 1905, esta fama llega a oídos de la zarina Alejandra, quien, preocupada por la salud del príncipe heredero, pide le presenten al famoso Rasputín. Los zares quedaron encantados de su presencia, pero fue hasta 1906 cuando el zarevich sufre una herida accidental y no deja de sangrar que la zarina decide llamar a Rasputín. El zarevich padecía hemofilia. Los médicos de la corte no lograban mejorar la salud del joven. Sin embargo, el hijo de los zares parecía mejorar ante la sola presencia de Grigori, por lo que la zarina Alejandra decidió mantenerlo cerca. Rasputín no solo ganó la confianza de los zares, sino que rápidamente fue ascendiendo en el organigrama del palacio, de asistente médico a médico principal, luego a consejero de la zarina, hasta llegar a influir en las decisiones más importantes del gobierno. Conforme la influencia de Grigori fue en aumento, también lo hizo su apetito sexual. Se dice que contrataba hasta 4 mujeres de la vida galante en cada ocasión y se encerraba por días en su apartamento. Muchas damas de la aristocracia, si no todas, pasaron por las sábanas del mago. Los maridos celosos no protestaban, pues tenían miedo a la reacción de Rasputín, ya que los rumores de sus poderes mágicos también iban en aumento. Cuando finalmente las quejas de los adinerados caballeros llegan a oídos del zar, Nikolai Romanov pidió a Rasputín que se alejara de la ciudad por un tiempo, pero al enfermar el príncipe, lo hicieron llamar nuevamente. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, el zar se fue a comandar sus ejércitos, aun cuando Rasputín le advirtiera que Rusia no debía participar en la guerra, pues había un mal augurio. Además, le dijo: si se empeña en comandar usted en persona al ejército, en lugar de enviar a un ministro, la catástrofe será mayor. Alejandra se quedó a cargo del gobierno, pero ella era influenciada por Grigori, cosa que molestó a los ministros y jerarcas políticos. Los aristócratas sugerían a Félix Yusupov, esposo de la sobrina del zar, que debía ser él, y no el monje loco, quien llevara las riendas en ausencia del zar. Le llenaron la cabeza de todas las atrocidades que cometía el monje y de las posibles consecuencias por el mal manejo del gobierno, por lo que aceptó conspirar contra él. El plan era sencillo: invitar a Grigori a una reunión que no podría rechazar debido a su apetito sexual. Una cena con el pretexto de conocer a Irina Alexandrovna, sobrina del zar y esposa de Félix. Ella supuestamente era una ferviente admiradora del místico. Una vez en la reunión, le servirían bocadillos envenenados y listo, se acabaría Grigori Efimovich. Rasputín ya sabía que conspiraban en su contra. Era demasiado el interés por conocer a Irina, de quien decían era de las mujeres más hermosas de Rusia, o es que confiaba demasiado en sus poderes mágicos.
El 30 de diciembre de 1916, Grigori llegó al palacio de Yusupov. Fue recibido con saludos de respeto y conducido al sótano con el pretexto de que el ruido de la fiesta en la sala principal no permitiría una buena conversación con la duquesa. Una vez en el sótano, le sirvieron vino y manjares, todo elaborado con un ingrediente secreto: cianuro. Tras ingerir un par de bocadillos y beber media botella de vino, Grigori no solo no sintió malestar alguno, sino que además cogió una guitarra y se puso a cantar alegremente. Durante una pausa, preguntó a qué hora bajaría la duquesa. Yusupov dijo que subiría a averiguar, pero en realidad fue a ver a los conspiradores para informarles que el veneno no había surtido efecto. Uno de los aristócratas le dio una pistola y le indicó abatir al monje. El duque bajó al sótano y, sin mediar palabra, le dio un tiro en el pecho a Grigori, que lo hizo caer estrepitosamente de la silla. Félix regresó arriba para pedir que le ayudaran a deshacerse del cuerpo. Cuando estos bajaron, Rasputín se había levantado y los recibió a golpes. En medio de la trifulca, Grigori recibió un golpe en la cabeza con un bastón de hierro. Inmediatamente cayó desmayado. Una vez que los conspiradores consiguieron sacar el cuerpo del monje por la parte trasera del palacio, lo tiraron al suelo mientras esperaban el vehículo que se llevaría el cadáver. Sorpresivamente, Rasputín se incorporó y embistió a golpes a Yusupov. Cuando el resto de cómplices intervinieron, Grigori decidió escapar y echó a correr, pero fue alcanzado por 4 balas en la espalda. Antes de morir, el monje lanzó una maldición a Yusupov. Los conspiradores temblaban de miedo, pero sabían que, si dejaban con vida al monje, su venganza sería terrible, por lo que se acercaron a rematarlo, y para no correr mayores riesgos, le amarraron piernas y brazos con cadenas de acero, rodeando su propio cuerpo. Enseguida decidieron llevarlo al río Nevá. Este se encontraba congelado, por lo que hicieron un hoyo y arrojaron el cuerpo. El hueco se cubrió de hielo rápidamente y los asesinos volvieron al palacio. 2 días después, la policía encontraría el cuerpo de Grigori. La autopsia reveló que los pulmones contenían agua, haciendo suponer que siguió con vida por algunos minutos bajo la capa de hielo. Durante las diligencias policiales, en la recámara de Rasputín fue encontrada una carta de su puño y letra, dirigida al zar. En ella, el monje afirmaba que su propia muerte estaba cerca, pero advertía al zar que su muerte arrastraría también a la familia Romanov y al mismo imperio ruso. 2 meses después de encontrado el cuerpo de Rasputín, estallaría la revolución bolchevique en 1917, y a mediados de 1918 la familia Romanov fue cruelmente asesinada. Por su parte, Félix Yusupov, despojado de sus riquezas, anduvo huyendo de los revolucionarios hasta que, enfermo y mal alimentado, murió en la miseria. Investigaciones recientes señalan que el asesinato de Grigori Rasputín fue fraguado por el servicio secreto británico, ya que no convenían a los intereses de la Gran Bretaña muchas de las decisiones que el monje aconsejaba tomar a los zares, y se creía que éste terminaría por convencer a la zarina de retirarse de la guerra, haciendo más difícil vencer a Alemania, de donde, curiosamente, era originaria Alejandra. Los detractores de Rasputín
Afirmaban que era un endemoniado monje loco, que él mismo alentó el mito en torno a su persona, haciéndose pasar por un místico hacedor de milagros. Por el contrario, sus seguidores creían que la cúpula del poder le inventó la mala reputación como parte del plan para quitarlo del camino. Grigori Rasputin, mago, hechicero, profeta, mito, leyenda, realidad, quizás una mezcla de todo. Pero recuerden que si el río suena, espera más de estos locos y oscuros temas con Máximo Pecador.